Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una semana más que tenemos estos estudios de la palabra del Señor, viendo el pasaje desde Egipto a Canaán, ya en la etapa de la conquista, una etapa verdaderamente muy hermosa respecto de el pueblo de Israel, a diferencia de la que venían llevando en el desierto, en la cual era todo contratiempo, era todo rebeldía. Aquí encontramos de que el común denominador en todos los pasajes es que siempre Josué hacía todo lo que Jehová le había mandado. Incluso en otros pasajes habla de cosas que incluso hasta Moisés le había mandado por mandato de Dios. Y todo lo hace tal cual. Y siguiendo esas instrucciones es que conquista y alcanza siempre las victorias. En este caso vemos la derrota de los amorreos, como el pueblo de Israel derrota a 5 reyes amorreos que se habían asociado para atacar a Josué e Israel. Leemos el pasaje, esto se encuentra en Josué capítulo 10. Es muy extenso, dice: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orot, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orot, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué con los 5 reyes que habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos,
Los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os amedrentéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitase de los maderos y los echase en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que de ella tenía vida, así como había hecho a Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió a la ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida. Como había hecho en Laquis, subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón. Y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de la montaña del Negev, de los llanos, de las laderas y de todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y de la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba con Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Amén. Qué tremendo, hermano. Dios le da la directiva a Josué de ir y defender a Gabaón. Aquellos que habían sido tomados como esclavos, aquellos que habían venido a engañar al pueblo, habían sido engañados por ellos, les habían perdonado la vida, pero esto Dios lo utiliza. ¿Por qué? Porque moviliza a los reyes de la zona para que ataquen a Gabaón. Gabaón es tomada como una ciudad traidora,
y de esta manera es que los reyes se juntan para atacar esta ciudad. No vinieron a atacar al pueblo de Israel, fueron a atacar la ciudad de Gabaón, justamente porque fueron tomados como traidores, alguien que había hecho paz juntamente con el enemigo. De ahí es que envían a llamar a Josué diciéndole de todo lo que estaba sucediendo. Israel se levanta con Josué para ir a defender a esta ciudad. Ahí es cuando Dios le dice que no tuviera temor, sino que vaya, porque Dios los había entregado en su mano. Dios había movilizado a estos reyes. Dios había provocado justamente que estos reyes salieran a la pelea para provocar justamente la conquista. En un mismo día conquista estas 5 ciudades, dice, y al día siguiente conquista 4 ciudades más, con un rey más que se había sublevado. En 2 días conquista la mayor parte de la tierra, todo el llano, todo el valle, toda la parte de la montaña, el Negev, ¿no es cierto? Le quedaba muy poco terreno por conquistar, y todo esto lo había logrado en solamente 2 días. Anteriormente habían realizado la conquista de Jai y la conquista de Jericó. En esta se habían demorado un poco más, justamente a causa de la derrota que habían sufrido en primera instancia en Jai, justamente por el pecado, por el anatema que estaba en el campamento de Israel. Pero en esta ocasión Dios acompaña a Israel, Dios acompaña a Josué. Incluso Josué, viendo de que el tiempo no le alcanzaba, toma el atrevimiento, la locura, diríamos prácticamente, de pedirle a Dios que detenga el sol y detenga la luna, de alguna manera que detenga el avance del tiempo. Y uno diría, pero esto es imposible detener el avance del tiempo. Si nosotros tenemos en cuenta de que el creador del tiempo es justamente nuestro Dios. Él fue el que designó el día y la tarde y la mañana, desde el libro de Génesis, para marcar el día, de esta manera marcar la primera unidad de tiempo en toda la historia. Antes hablamos de eternidad y posteriormente hablamos de eternidad. Por eso es que la única etapa de tiempo que existe es la que Dios ha creado, y es por la cual hoy nosotros nos regimos. Y si Él es el creador del tiempo, ¿no tendrá Él potestad para detenerlo también? Claro que sí, claro que sí. Incluso hablando de los últimos tiempos, dice la palabra del Señor de que la situación en los últimos tiempos va a ser tan dura, va a ser tan complicada para la iglesia, de que Dios apresurará los tiempos, justamente por misericordia de aquellos, para que puedan resistir los ataques del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Dios tiene potestad incluso sobre el tiempo, para detenerlo o para acelerarlo. Y allí dice de que toman cuenta de esto en el libro de Geser, de que no hubo un día como este, ni antes ni después, porque el sol se detuvo casi un día entero. Vale decir de que si nosotros lo midiéramos en días normales, en días cronológicos, toda esta conquista a Josué le hubiera llevado 3 días. 3 días. Y hermano, fíjense, ¿no es cierto?, lo que es esto. En el día de ayer hablábamos de estar preparados, de cuando Dios nos llama, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos. Josué estaba en una etapa de conquista, pero no estaba pensando en esa noche que se había acostado a descansar, no estaba pensando en salir al ataque a la mañana siguiente, y mucho menos en levantar a todo el ejército y ir hasta Gabaón durante toda la noche para caer de sorpresa contra sus enemigos. Pero sin embargo, cuando llega el anuncio a las tierras de Israel, donde estaba Josué con todo el pueblo, ahí mismo se levantó todo el pueblo de Israel, se levantó todo el ejército y marchó hacia la batalla. Estaban prestos para la batalla, estaban con hambre de conquista, habían visto cómo Dios los estaba respaldando. Incluso antes de salir, Dios les dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Eran 5 reyes, hermano, eran 5 naciones, eran 5 ejércitos que estaban yendo a atacar
a Gabaón y Josué con todo Israel iba a salir en su defensa. Y Dios los respaldó. Incluso ayudando al pueblo en la conquista es que comienza a arrojar granizo grande, piedras, dice, desde el cielo, y que fueron más los que murieron por las piedras de los enemigos que los que el pueblo de Israel había podido matar. En esto los 5 reyes se esconden en una cueva, les tapan la salida en esa cueva, dejan unos soldados custodiándolas y el resto va a perseguir a estos soldados que quedaban, ¿no es cierto? Y los persiguen hasta destruirlos a todos, salvo algunos que logran entrar en sus ciudades. Regresa Josué, saca a estos reyes, los mata delante de todos, les deja por señal y enseñanza delante del pueblo que no tenían que tenerles miedo, porque Dios había dado victoria sobre ellos. Dios estaba con ellos y no tenían por qué tenerle miedo a estos reyes. Al día siguiente van y conquistan estas ciudades, ¿no es cierto? Y un rey sale a la defensa de una de estas ciudades. Un rey más, un 6º rey se añade al día siguiente. Y este no tuvo mejor suerte que los anteriores. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Josué. Esta expresión está repetida 2 veces en este pasaje. Al principio y al final. Todo esto lo logró Josué porque Dios estaba con él. Hermano, hermana, esto nos lleva al pensamiento de que cuando Dios está con nosotros, nosotros tenemos la victoria asegurada. Es el caso en el Antiguo Testamento también, cuando Saúl es contado entre los profetas. Samuel le da la profecía, ¿no es cierto?, de que iba a encontrarse con una compañía de profetas de regreso a sus hogares, y allí es cuando él iba a profetizar juntamente con ellos, porque el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él, y lo más importante, dice, y serás mudado en otro hombre. Y luego de que esto acontezca, le dice, haz todo lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Hermano, hermana, cuando Dios está con nosotros, nosotros tenemos la victoria asegurada. No importa cuántos reyes se quieran levantar, no importa cuántos sean los enemigos, y aún si fuera necesario detener el tiempo o acelerar el tiempo, Dios lo hará. Dios saldrá en defensa de cada uno de nosotros para que nosotros alcancemos la victoria. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar en primer lugar preparados. Y en segundo lugar, tenemos que esforzarnos. Imagínense que Josué, luego de derrotar a estos reyes, ¿no es cierto?, que estaban huyendo, ya ve que el día está declinando y dice, bueno, ya está, listo muchachos, ya cumplimos las 8 horas de hoy, ya está, marquemos tarjeta, vámonos a dormir, porque ya hoy alcanzamos una gran victoria. Mañana será otro día. Esta no fue la actitud de Josué. Y no hay detalle en la palabra del Señor de un ejército que se le haya manifestado diciendo, pero Señor, estamos cansados, Josué, pará, venimos de una batalla, ahora tenemos otra, y querés que el día se alargue, e incluso mañana querés que sigamos. No, nadie puso objeción, sino de que todos entendían de que ese era el tiempo. Ese era el momento señalado. Y un poco como hablábamos ayer, ¿no es cierto?, respecto de aquellos deportistas que entrenan durante años, quizás para una carrera de 100 metros llanos, que dura solamente 6 segundos. En esos 6 segundos dejan todo el esfuerzo que capitalizaron durante años de entrenamiento, lo dejan todo ahí. Ahí dejan todo, queman hasta el último cartucho, como a veces se dice. Y cuando Dios nos llama y cuando Dios nos da la puerta para alcanzar la conquista, y Dios nos dice, yo estoy contigo y no le temas, hermano, hermana, quítese el temor, ponga quinta y acelere a fondo, porque todo lo que usted alcance en ese periodo es lo que va a capitalizar para el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Y este periodo en el cual Dios está con el pueblo de Israel varía.
Porque al pueblo de Israel no le costaba nada cometer un error para que Dios ahí mismo se apartara y ya no los estuviera acompañando y en cualquier otra ocasión tuvieran una derrota, como la vivieron con Jai, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nosotros, hermano, no somos de mejor material. Nosotros somos de la misma condición. Hoy estamos totalmente a full, prendidos en el Señor, emocionados, remotivados, y empezamos a conquistar y avanzar y todo, y empezamos a ganar conquistas en todos los ámbitos de nuestra vida, y en algún momento vamos a cometer un error. O el enemigo nos va a engañar como lo engañó al pueblo de Israel, los gabaonitas, y a partir de allí se empiezan a detener las conquistas. Y lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. Por eso, hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da la palabra, ahora, este es el momento, allí es cuando nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento, toda la gracia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, todo el esfuerzo humano sin medirnos en nada. ¿Para qué? Para poder alcanzar las conquistas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hermano, 6 reyes, 6 ciudades fueron conquistadas en 2 días. En 2 días. La mayor parte del territorio, la conquista más importante de Josué, por así decirlo, de metros cuadrados, kilómetros cuadrados del territorio de Israel, se conquistó en solamente 2 días. En solamente 2 días. Fíjese el esfuerzo que realizó el pueblo. ¿Pero qué? Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y era el momento. Era el momento de realizarlo. Era el momento de hacer el esfuerzo. Era el momento en el cual Dios había dado la orden y todo estaba dispuesto y preparado para alcanzar la conquista. Señor, ayúdame a mí. Cuando tengo que avanzar, cuando tengo que poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño en las manos del Señor para avanzar, para conquistar, para lograr metas, es el momento en el cual no tengo que escatimar esfuerzo. Tengo que sacar toda flojera, toda comodidad y poner, como a veces decimos, toda la carne en el asador. Señor, ayúdame. Ayúdame a darme cuenta de que es el momento, de que tú me estás llamando, que tú me estás convocando y que todo lo que yo esté escatimando, en definitiva, va a redundar en nuestra contra, porque va a ser un esfuerzo que no se capitalizó, va a ser un montón de energía y capacidad que no utilizamos, que la teníamos disponible, que la teníamos a nuestro alcance y que no la usamos, hermano. Pero hermano, cuando llega la hora del esfuerzo, no escatime el esfuerzo. Dejemos todo en las manos del Señor y hagamos todos los esfuerzos necesarios. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, esta enseñanza maravillosa, Señor, que tú nos dejas en tu palabra, mi Dios. Como tú, amado Señor, sales delante del pueblo, Señor, para conquistar, para avanzar y aún empujando, impulsando, Señor, a los líderes, Padre, para lograr la conquista. Una conquista gloriosa, tremenda, amado Señor, en un lapso de tiempo muy corto, Señor. Tantas ciudades, tantos reyes son destruidos, Señor, y todo ese territorio es conquistado, Señor, para tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a nosotros, Señor, para poder conquistar, Señor, en nuestras vidas, poder conquistar en nuestros corazones, conquistar en nuestra mente, conquistar, amado Señor, aleluya, alrededor nuestro, Señor, en nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Danos, amado Señor, aleluya, la gracia, la sabiduría, eterno Dios, para poder percibir, mi Señor, que este es el momento de marchar. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo, esperando que todos se encuentren muy bien.